queridas familias, hoy comenzamos un nuevo tiempo, un tiempo donde compartimos aquellas cosas que fueron importantes en esto que es recolectar, ¿no? Recolectar aquellas cosas que sí fueron parte de nuestra vida, que sí nos dieron grandes expectativas y que sí nos llevaron a alcanzar aquellas cosas que fueron sueños, Y hoy les propongo, mis queridos consiervos, en este martes 27 de julio, que podamos juntos compartir a modo de, tal vez de perla, ver algunas caras, diferentes caras de las cosas que nos van sucediendo y que a veces por causa de que estamos apresurados, corremos, hay ciertas etapas de nuestra vida que realmente las hacemos con mucha velocidad. Pero entiendo que estamos en un momento donde vamos a examinar, vamos a justamente a ver y disfrutar principalmente aquellos procesos que tal vez rechazamos o nos pareció poco agradables, pero que tuvieron que ver con la persona que somos, con la calidad humana que vamos de alguna manera teniendo, de la manera que nos relacionamos y por sobre todas las cosas los logros, en ese campo tan maravilloso que va multiplicando cosas nuevas, despertando desafíos nuevos, en esto emocionante que es vivir. Y hoy hemos denominado, por lo menos le hemos puesto una frase que trate de encerrar todo lo que vamos a compartir en este tiempo, y hemos llamado si lo sabes, será más fácil. Muy bien, creo que muchos temas, reitero, muchas cosas que nos pasan, sucesos. Sabemos que la vida es un poco cada momento buenos, algunos no tan buenos, otros que van a permanecer, otros nos vamos a olvidar. Pero lo cierto es que están a esta altura de nuestra vida, ¿no? Nos parece tan importante detenernos a ver un poco más pausado, Parece que estuviésemos muy acelerado, como acelerador a fondo, ¿no? Y queremos descubrir juntos esta gran caja de herramientas al servicio de nuestra vida, al servicio de nuestro destino, cómo usarlos, cómo aparecen, cómo se activan dentro de nosotros esas capacidades sin límites, que de alguna manera Dios las colocó para que nunca nos olvidemos que si Dios lo dice, es posible. Si Dios nos desafía, es porque Él sabe que usted, más allá de las condiciones o de las cosas que nos toca a veces enfrentar en la vida, vamos a alcanzarla. Dios es un Dios consumador de sus promesas, de su palabra, de todo lo que sale de su boca, es en el sentido alcanzable.
Gloria a Dios en esta tarde. ¿Qué son los sueños? Sé que es un tema muy hablado, pero hoy queremos tener un poco de pausa para ir viendo cómo se va moviendo nuestro mundo interior, qué está pasando adentro cuando de pronto los sueños, esos sueños que son los grandes motivadores y razones para sacar lo mejor de lo mejor que podemos producir. Los sueños básicamente comienzan con imágenes, son aspiraciones que comienzan a emitir ciertas imágenes y realmente parece un proyector interno que comienza a llevarnos a algo que de pronto se asemeja a una fantasía, pero que de pronto nos damos cuenta que algo pasa en nuestro interior. Y es que todo eso que comienza con aspiraciones, deseos, imágenes, se mueve una fuerza interna que es como una bomba, decimos, ¿no? Como una dinamita que comienza una pequeña explosión interna, ¿no? Y empieza a empujar áreas, y ese ruido que produce esa explosión se convierte, a mi modo de pensar, como un despertador interno. Y va a despertar algunas cosas interesantes que las llamamos ilusión, pasión, y que de pronto esas fuerzas, esto que comienza a moverse como algo que estaba dormido, pero que ahora se ha despertado y ha comenzado a ocupar un lugar interno en nuestra vida. Y hace que de pronto se produzca un cambio climático, vamos a decir, en nuestro ser interior. ¿Por qué son tan, pero tan importantes los sueños? Porque básicamente yo creo que lo primero que produce es que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras rutinas diarias, nuestras costumbres y limitaciones, justamente nuestra mente se, se coloca en un estado anormal, un estado no común. Es decir, que comienza la mente a moverse y comienza a sumarse a eso que eh, está activo, está vivo, ¿no? Es una fuerza interior que llamamos sueño y comienza a producir, ¿no? Como siempre en nuestro cerebro, comienza a producir, a sumarse a todo esto que está sucediendo en nuestro ser interior, ¿no? Y ahí se hacen más fuertes las ilusiones, los deseos, nos comenzamos a motivar porque hay inspiraciones, no, es como una invasión, ¿no? Deja un estado normal para entrar en un estado realmente donde muchas cosas muy interesantes y poderosas, poderosas por sobre todo, comienzan a moverse en nuestro ser interior. El cerebro como el gobierno, ¿no? El director de todo esto que se está sumando día a día, sabe que hace falta mucha creatividad para eso que se está gestando, que se está gestando, que lo llamamos sueños. Siempre digo, no sueños de la cama, sino son aquellos sueños
que engendramos, a través de este acto de confianza que Dios nos da a cada ser humano, es confiarnos destinos, confiarnos cosas que tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver con mi naturaleza, tiene que ver con el sentido de mi vida, tiene que ver con convertirme en un verdadero protagonista de la historia, salir ahí de lo desconocido o un poco de ese estado de inutilidad para convertirme en un ser útil, útil y necesario, ¿no? Así que el cerebro sabe que hace falta mucha creatividad para alcanzar, que el sueño no sea solo un sueño, que ese sueño comience a materializarse, a formarse, y por eso la creatividad es hijo o hija de la pasión. Así que un sueño nos coloca en un estado más creativo. Ahí comienza a fluir cosas que siempre, siempre estuvieron adentro de nuestro ser, que por alguna razón nunca tuvimos esa experiencia de descubrirnos, descubrirnos que somos capaces de producir cosas aún impensadas en la vida. Por eso ese estado de creatividad, y comienza algo más que se está sumando en un proceso lento, activo, permanente, que está empujando, que está cambiando nuestro clima interior. Y ahora la inteligencia, la inteligencia superadora de obstáculos, como todo lo bueno que empieza de alguna manera a cambiar rutinas, hábitos, cosas importantes, decisivas, que le van a dar mucha, pero mucha fuerza a nuestra vida, van a comenzar los obstáculos. Siempre esto lo tenemos que tener en mente, de saber que hay siempre una resistencia, una fuerza contraria de la misma intensidad, que va a tratar justamente de hacernos volver al estado de inicio. Pero comenzamos algo que no podemos dejar, no podemos abandonar, y ahí está, la inteligencia superadora de obstáculos. Y la inteligencia es algo importante porque es una capacidad, es una cualidad que está en nuestro ser interior. Justamente en este tiempo que se está estudiando a través de la neurología y otras ciencias, los funcionamientos de todo esto, que es algo tan extraordinario que es el cuerpo humano, su funcionamiento, ¿no? Especialmente el cerebro, como algo que piensan los científicos que será materia de trabajo y de investigación por infinidad de tiempo, ¿no? Así que dicen que la inteligencia es como una ventana que se puede abrir y también se puede cerrar. Pero dicen también que la pasión, la ilusión, es aquello que abre eso tan extraordinaria, esa capacidad que está interna nuestra, va a abrir la inteligencia. Así que la ventana de la inteligencia es la pasión, la ilusión, ese sueño activo, vivo, que va a activar justamente para sumarse a un gran equipo que ya está en movimiento en nuestro interior, y que necesitamos de alguna manera conocernos más. Insisto en esto, que tiene que ser verdaderamente una gran decisión, no solo que
nos dé una dirección, una posibilidad, una información, sino que la podamos transformar en una acción, ¿eh? Entrar a nuestro ser interior, conocernos un poco más, ¿eh? Cuánto nos limitamos por ese diálogo de lo que nos decimos, ¿eh? De lo que pensamos con un pensamiento tan cerrado acerca de nosotros mismos, ¿eh? Creyendo que otros son superiores, creyendo que otros podrán, creyendo que otros son diferentes, más dotados. Sin embargo, sería injusto de parte de Dios crear seres que estemos en este hábitat, en este mundo, en desigualdades de posibilidades. Es decir, Dios es justo. Yo creo, lo proclamo, Dios es justo y todo lo que usted tiene en su ser interior, lo tiene su semejante. Lo que nos diferencia es un poco el coraje de descubrirnos, ¿no? Y valorarnos un poco más, ¿no? Dejar de compararnos, de luchar en esa lucha interna, de querernos parecer, de copiar, de traer una figura incompatible con nuestro ser interior. Somos seres únicos y tenemos que aceptar esto de que por ser seres únicos, todo lo que hacemos no es algo que tenga que ver con copiar o parecernos, sino justamente mantener esto. Somos seres únicos, nos movemos de una manera diferente, propia, con todos los recursos entonces a favor de vivir lo que somos, la persona que somos. Así que creo que vamos a tener una experiencia extraordinaria e inolvidable como el gran arranque de nuestros destinos, descubrir las fortalezas internas, porque las debilidades ya las conocemos, ya las conocemos. Es más, tenemos un doctorado, por decirlo así, acerca de nuestras debilidades, pero poco a veces conocemos de nuestras fortalezas, cuando realmente nos dediquemos con ánimo y con ese deseo profundo de descubrimiento, vamos a empezar a conocernos realmente. Por eso creo que una de las cosas en la que todos luchamos y de alguna manera aparecen en esos escenarios del camino que comenzamos a recorrer, y se transforma en un gran opositor, por eso quiero mencionarlo, son los miedos. Por eso creo que un gran opositor, y ha sido una de las cosas que más hizo retroceder a gente interesante, importante, con cosas extraordinarias, fueron nuestros miedos. ¿Por qué es tan importante conocer y estar siempre atentos a cómo va evolucionando, cómo se está gestando, como tal vez un pediatra, un profesional, un médico que está evaluando en el vientre de una madre, cómo se está gestando ese niño, ¿no? Cómo hoy las ecografías, cómo van examinando los órganos, el cerebro, poco a poco van tomando medidas, parámetros, y ellos saben si va bien el crecimiento correcto. Bueno, creo que tenemos que monitorear permanentemente eso que es justamente como algo que se está gestando en un vientre interior que está destinado a dar a luz los sueños, porque esto será
el gran motivador de justamente de tener un futuro visualizado donde sabemos que si logramos algo importante, estamos preparándonos para algo superior. Lo bueno de todo esto es que siempre podemos aspirar a cosas más extraordinarias, tal vez con mayor esfuerzo, con mayor costo, pero siempre nivelar para arriba, aspirar a algo superior. Lo que tal vez ayer no pude, se me convirtió en un obstáculo imposible de superar, pero que hoy, en este trabajo diario constante, en estos pasitos en los que vamos creciendo, madurando y por supuesto teniendo la experiencia de estas herramientas potentes y poderosas que están dentro nuestro, seguramente vamos a alcanzar cosas tremendamente impensadas. Otro punto importante en este proceso es que los sueños los concebimos como la vida humana a través de un esperma, los concebimos entonces los sueños en forma de semilla, Y observemos, quiero compartir algunas cosas importantes que se van a sumar para tomar un concepto de los procesos, de lo que realmente va pasando, síntomas, cómo podemos ir midiendo que realmente eso que se despertó adentro y que comenzaron a moverse cosas extraordinarias y que hay un clima interno de alegría, de felicidad, porque bueno, el gozo hay que sustentarlo a través de nuestras grandes motivaciones. Entonces los sueños los recibimos en forma de semillas. Y quisiera ir al libro de Mateo capítulo 13, si usted me acompaña, seguramente está ahí con todo su material, en una hermosa mesa y en su hogar o donde usted esté. Leemos la palabra, vamos a ver un poco la parábola del sembrador. Vamos a ver el momento que el Señor, luego de soltar esta parábola, va a tener una charla íntima con sus discípulos. Un poco Jesús en su ministerio, bueno, soltaba acerca del reino por medio de parábolas, trataba de explicar cosas que escapaban al entendimiento justamente de sus discípulos, de los seguidores. Sin embargo, Jesús por las noches, en los tiempos de descanso, se tomaba tiempo para explicar aquellas cosas que no habían sido entendidas, pero bueno, el Señor sabía que las cosas que van formando nuestros conceptos de vida las tenemos que tener claras, las tenemos que entender, no podemos quedar con incógnitas, con cosas que no comprendemos, no podemos sumar dudas a nuestra capacidad de entendimiento. Así que el Señor se tomaba tiempo luego para explicar la enseñanza o cómo relacionaba la vida natural, la vida conocida, con lo espiritual, con lo que no se ve, con lo que más tenemos que estar atentos, porque toda nuestra vida depende de que manejemos bien el mundo espiritual, el mundo espiritual, esa conexión de nuestro espíritu al Espíritu de Dios, para que sea ese canal por donde corre la sabiduría de Dios, donde la obra del Espíritu Santo en hacernos entender, ¿no? Y fe es entonces un poco también esa explicación, que tengamos con claridad, podamos
entender aún con cosas del día a día de qué se nos está hablando. Y dice aquí versículo 18, capítulo 13, vamos a leer esto. Vosotros, dice el Señor, pues escuchad la parábola del sembrador. 19, 13, 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. La parábola nos habla que el sembrador salió a sembrar buena semilla, buena genética, pero parte cayó en el camino, y dice que el maligno, siempre sabemos que habrá un Satán, Satán en hebreo, un adversario, un adversario. Y aquí dice que, y no la entiende, la palabra, el reino, no la entiende. Por eso es tan importante entender eso que está vivo dentro nuestro, qué tiene que ver con mi vida, qué tiene que ver con la vida de los demás, ya que todo lo que procede de Dios no nos llama para convertirnos en un gran individualista, ¿no? Decíamos, Dios no nos manda a brillar, sino a dar luz, y eso a veces confunde nuestra vida, es decir, queremos brillar, queremos sobresalir de otros, pero la idea de Dios es que seamos verdaderas luces, que alumbremos, que podamos compartir cosas como las que estamos compartiendo hoy. No la entiende. El maligno viene y arrebata eso que está en un estado de semilla. Versículo 20 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo. ¡Qué bueno! Lo que recibí, una gran alegría, un gran impacto, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Aquí vemos otro sueño frente a tantas fuerzas que vienen a arrebatarnos. En este caso, el recibir esa semilla realmente trajo alegría, trae alegría porque, bueno, todo lo que nos desafía en la vida produce justamente alegría, porque nos vemos involucrados en cosas importantes, decisivas, con gran protagonismo para servir en esto tan importante que Dios nos permite servir, y servir a nuestros semejantes. Pero habla que en ese proceso de persecución, de esos días difíciles, de duda, de miedos, donde nos enfrentamos a diferentes actores que generan una dramatización de lo que no puedes. Cuando llegan esos momentos donde nos debilitan, nos quitan esa energía, esa fuerza, y enseguida tropieza y cae, ¿no? Recuerde que también dice versículo 22, y aquel en quien sembró la semilla entre espinos, y este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Tercera semilla que también no logra
no logra hacer realidad. Muchas veces hablamos de los sueños, comentamos, generamos una gran expectativa en los que nos oyen, pero realmente no estamos dispuestos a caminar con el costo de ese sueño, como todo lo que tiene que ver con lo bueno, con lo que levanta la calidad de las personas, de la vida. Hay tantos obstáculos y bueno, muchas veces queda solo en una gran ilusión, que también es un motivador, pero solo quedó en una ilusión, y dice, y el engaño de las riquezas, y muchas cosas que son inmanejables, que hacen su trabajo y se van. Cuántos sentimientos descubrimos. Por eso reitero y ratifico lo importante de conocernos, quiénes somos, y en eso de conocernos saber que hay lugares vulnerables que van a ser como puertas para trabajar en contra. Pero hay aquel en quien se sembró, dice versículo 23, la semilla en tierra buena, y este es el que oye la palabra, la entiende, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Importante, importante pensar que lo que nos está hablando la Biblia nos habla de la buena tierra, pero también sabemos que la buena tierra no solo tiene la capacidad de hacer germinar la buena semilla, también va a germinar la mala semilla. Por eso sigue hablando el Señor que el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Tenemos siempre que estar alertas, observando. Es tan importante cuando el Señor nos manda permanentemente a velar, tener esa capacidad de observación, ¿no? Lo cierto que en la buena tierra también vendrá y germinará la mala semilla. Usted conoce los pasos siguientes acerca de lo que está hablando el Señor, cómo vinieron, ¿no? Y se preguntaron si se había sembrado buena semilla, cómo es que había una cizaña, justamente algo parecido al trigo, pero sus granos son verdaderamente peligrosos, venenosos. Por eso la cizaña no es señal a veces, como algunos lo han comparado, a veces de lo que ya decimos el chisme, los malos comentarios, esas cosas perversas de descrédito de uno hacia otro, sino está hablando de falsas doctrinas, falsas doctrinas que también crecen en la buena tierra. Por eso a veces tenemos que tener tanto cuidado, de ser tan responsables en lo que estamos engendrando, que no sea que en los descuidos de la vida, en esos momentos de enfriamiento, en esos momentos cuando no estamos atentos o estamos en situaciones de crisis, cuidado que hay un enemigo que sabe que eres buena tierra, y si eres buena tierra también podrás llevar adelante el crecimiento de la cizaña, algo parecido, algo
que confunde, algo que engaña, pero la semilla ahí está, un poderoso veneno que puede envenenar. Por eso, en el tiempo de las cosechas en Israel, era un tiempo donde el padre de familia debía trabajar con un sumísimo cuidado. Un error podía costar la vida de su familia, así que la selección entre el trigo y la cizaña era un trabajo de observación, de estar atentos, de saber que un mal trabajo podría afectar, podría dañar e inclusive morir parte de sus seres queridos. Si lo traemos hoy a nuestro tiempo, cuando también la palabra nos advierte de las falsas doctrinas, del poder del engaño, falsos pastores, falsos maestros, hablándonos de una atmósfera de falsedad, pero de la gran capacidad de engañar aún a mis hijos, dice el Señor, aún a aquellos que por años caminaron en integridad de vida, en este camino de servir al reino de los cielos. Sin embargo, conocemos la historia bíblica, cuánta ventaja ganó el enemigo, cuánto realmente pudo engañar, pudo engañar. Por eso tenemos que saber que somos tierra buena, tierra que tiene verdaderamente los componentes, la capacidad de germinar tanto el trigo como la cizaña. Tan importante saber, ¿no?, y tener bien claro que en mi vida se ha sembrado algo que pertenece al reino de los cielos, algo que sé que a través de la sabiduría, de eso inconfundible que es la obra del Espíritu Santo para darnos la certeza, la seguridad que lo que llevo adelante, que todo esto que hago en mi vida, y por supuesto con gran repercusión hacia los demás, ya que siempre seremos una figura que manifiesta ejemplo. Mucha gente le está observando, mucha gente toma decisiones por medio de lo que ve de su vida. Así que algo que no sea alineado a la palabra de Dios tal vez pueda llevar a equivocarse a otros. Tenemos que tener la seguridad entonces que somos buena tierra, y en buena tierra puede germinar tanto lo bueno como lo malo. Un sueño, una utopía. Sueño es un gran proyecto dentro nuestro que está creciendo, creciendo. Creo que siempre dentro de los factores de oposición hay también aquello que se levanta para hacernos pensar lo difícil de la realización o del logro de los sueños. Nuestra imaginación, otra gran herramienta, tremenda herramienta que Dios nos ha dado, lo ve tan perfecto, nos ayuda a descubrir la perfección de Dios antes de su materialización. Qué importante es que nosotros, dentro de nuestro ser, ya
estamos viendo la realización, lo perfecto, de esa materialización, ese logro. Es como que ya nosotros lo hemos logrado, lo hemos alcanzado. Es como los detalles, ese acto contemplativo de ver lo hermoso, precioso que es eso que se convierte en mi compromiso de vida. Por eso tenemos que recuperar, insistimos, el tiempo que necesitamos para contemplarlo, para verlo en toda su dimensión, apreciarlo, sentir esa comunión, ¿no? Es algo que se desprende de nuestra vida. Es como una madre cuando ve a su hijo en el momento de salir por ese canal de nacimiento, ¿no? Eso se gestó adentro, eso tan hermoso, tan bello, que comienza con esos grititos y con ese momento sin igual, ¿no? Qué importante cuando nosotros, gente de fe, gente de propósito, gente de destino, podemos ver en nuestro ser interior lo perfecto, lo hermoso, lo maravilloso, sentir que eso se está gestando en nuestra vida. Y es tan bello, pero tan bello, se convierte en algo tan hermoso, tan valioso para nosotros, que jamás podríamos dejarlo morir, ¿no? Es como ese cordón umbilical que se conecta para alimentarlo, para que sea cada vez más perfecto, más hermoso, más sano, más saludable, y así son los sueños. Me gusta un pasaje que podamos sumar a esto que estamos hablando en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y dice aquí el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, porque también habéis aprendido y recibido y oído y visto, ¿no? Y ahí muestra el apóstol Pablo un poco el reflejo de su testimonio. Y visto en mí, esto esto practicad. Tiene que ser entonces nuestra vida, convertirse en aquellas cosas que le dan siempre fuerza, y el Dios de paz estará con vosotros. Escuchaba hablar un matemático, hablar de la hermosura de una ecuación matemática, ¿no? Y si uno ve una ecuación matemática, se pregunta dónde está la hermosura, ¿no? Por lo menos yo, ¿no? Todos signos, números, letras. Sin embargo, qué sorprendente es que alguien, ¿no? Un profesor hable de la belleza de todo eso que es justamente resolver alguna situación, ¿no? Matemática. También he escuchado de químicos, ¿no? Químicos extasiados, ¿no? Ante una ecuación química, ¿no? Y peor todavía, estuve buscando, viendo toda esa descripción de símbolos de una reacción química, y ellos pueden encontrar una belleza, ¿no?
y quedar extasiado y quedar observando cosas que tal vez para uno no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor. Pero qué importante que usted, como un hombre dado a la vida, de alguna manera Dios descubrir ese corazón tan especial, tan hermoso, tan sensible, tan lleno de vida, ¿no? Dios colocando allí esa semilla y generando una gran reacción interna donde se van a poner en marcha tantas herramientas extraordinarias, eh, pero no nos olvidemos de la contemplación, contemplar, ¿no? Empezar a ver no solo como, vuelvo al ejemplo, ¿no? Como una mujer embarazada, los dolores, los vómitos, todos los síntomas de que allí está, ¿no? Vamos a tener síntomas, ¿eh? Por eso siempre digo que nos estamos perdiendo realmente cuando eh, no atrapamos ese momento y bueno, que realmente podamos desarrollar y eso le va a dar tanta vida, le va a dar tanta fuerza, porque realmente somos seres que determinamos acciones, somos seres indestructibles. Nuestros mayores enemigos justamente son nuestra ignorancia y muchos factores que a veces son oposiciones, saben cómo entrar en aquellos puntos débiles, cómo desmoronar, ¿no? Cómo convertirse justamente en esa semilla. Hablábamos de que parte cayó y parte cayó, y bueno, si hablamos de porcentaje, solo un cuarto de la siembra de aquel sembrador dio buenos frutos, buenos frutos. Por eso en esta tarde nos pareció importante tomarnos tiempo, a ver, eh, pensar qué nos estamos perdiendo, por qué muchas cosas no tuvieron buenas raíces, las raíces no hicieron ese trabajo de buscar los nutrientes, de fortalecer, de que sea realmente consumado, logrado, alcanzado. ¿Cuántas veces entramos en ese campo de la justificación, de explicaciones, pero lamentablemente, siendo hermoso el sueño, lo dejamos morir, o tal vez no supimos? Eh, bueno, lo bueno es importante en esta tarde preguntarnos qué realmente nos secuestra, qué nos toma el verdadero tiempo de disfrutar los momentos, esos momentos únicos, plenos de libertad, de contemplar con todos nuestros sentidos, ¿no? A veces la ciencia explica cómo en un acto de contemplación de la hermosura, de la belleza de algo, podemos sentir hasta los perfumes, bueno, con todos los sentidos, con el tacto, con la suavidad, lo hermoso, ¿no? Eh, todo nuestro sentido puesto en ese momento, que cada vez que tengamos esa mirada a nuestro ser interior, ¿no? Podemos decir que hacemos una ecografía, una 4D o 3D, mirando adentro cómo va ese crecimiento, pronto va a dar a luz. Entonces, que ese momento único, pleno de libertad, que podamos disfrutar cada cosa, por sencilla o tal vez pequeña, sea con la familia, sea con la naturaleza, sea con el hogar. A lo mejor está lejano, pero esta capacidad maravillosa de la imaginación, traerlo cerca. Hoy me doy cuenta que en los sueños
de implantar templos, que ha sido un poquito esto que se ha formado como una naturaleza en nuestro ser interior, y que no es uno, siempre insisto en esto, es poder compartir, transferir los sueños. Creo que a veces Dios hace que alguien engendre algo, pero para transferirlo, para que otros se enamoren, para que otros puedan ver en nosotros cómo lo apreciamos, cómo lo valoramos, cómo vemos la belleza, cómo le describimos, cómo le contamos, y eso es importante, cómo vamos llevando las personas a ese sueño que ya para nosotros está materializado, que ya ha sido alcanzado. ¿Por qué? Porque la buena tierra lo va a hacer desarrollar esa semilla en su plenitud, buenos frutos, en todo ese diseño que ya tiene que ver con Dios mismo, y la grandeza de su creación. Y creo que muchas veces en esos trabajos, en tantos pormenores, esfuerzos, a veces enfrentar actitudes, bueno, cuántas cosas que a veces son parte de esta lucha permanente, constante. Creo que todo lo bueno que usted y yo engendramos va a haber una lucha muy fuerte, para que ese sueño quede limitado solo en un sueño, ¿no? Así que una de las cosas que digo es que ahora, por alguna razón, en esta etapa donde uno, bueno, frente a este tema de la pandemia, los contagios, algunas debilidades orgánicas de nuestro propio cuerpo, la falta de vacunación, bueno, nos ha limitado, y ahora uno contempla las fotos, las filmaciones, eh, qué alegría, qué cambios adentro. Parece que muchas cosas las hicimos tan rápido, nos acostumbramos a ver, bueno, los esfuerzos de los cimientos, el dinero, el trabajo, y no se veía nada hasta lograr, bueno, eso que quedaba tapado bajo tierra con tanto esfuerzo, con tanto dinero, tanto sacrificio. Bueno, hoy, con una mirada un poquito desde afuera, no porque no esté metido, sino un poquito de afuera, eh, qué alegría tener el tiempo y pasar esas fotos, mirarla una y otra vez, eh, cómo, cómo inclusive mirando las imágenes, uno puede escuchar el ruido de las máquinas, las voces, las alegrías, bueno, la fragancia, el, el compañerismo. Digo yo, cuántas cosas que antes ya era como costumbre, ahora uno en ese trabajo tan hermoso que es contemplar. Cuando nos detenemos a contemplar cada momento de nuestra vida. Yo te propongo hoy empezar a desacelerar un poco, ¿no? Como dice, bajamos algún cambio. Nos estamos perdiendo algo que hoy uno lo valora muchísimo, eh, ya uno está mayor, pero en esa carrera de nuestra juventud, de alcanzar rápidamente, nos perdimos de contemplar. También lo llevo a mi vida espiritual, cuando uno está orando, cuando está adorando, cuando está en eso espiritual, como una ofrenda que le está entregando a Dios con gratitud, con alegría, con muchas ganas. Contemplar el momento, que estamos en la presencia de Dios, sentirle, emocionarnos, enamorarnos, que fluyan muchas más cosas que todavía las tenemos que activar, en esto, que es detenernos un poco. Y cuando contemplamos, creo que también se activa algo sumamente necesario
y es que comenzamos a sentir como una invitación interna a sacar cosas mejores. ¿Cuántas reformas, cuántas cosas las mejoramos y nos dimos cuenta que en ese trabajo de observación podíamos mejorarlas un poquito, y que después fue tan útil el cambio, la reforma? Por eso le propongo, y creo que va a ser muy interesante, aún a los hijos, observarlos un poquito más, saber que ellos de alguna manera van a cumplir o van a alcanzar algunas cosas que nosotros no logramos, pero que las podemos depositar en ellos, no que se sientan observados como examinados, sino que ellos puedan ver que le estamos transfiriendo nuestro gozo, nuestra alegría de que somos familia, que nos pertenecemos, que somos uno, que tenemos metas iguales, que tenemos sueños, que somos seres existentes, que nos emocionamos, que nos alegramos, que lloramos, que reímos y que podemos caminar juntos en este destino. Como decimos, somos compañeros de destino y uno a otro nos vamos retroalimentando, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Es vivir, hermoso es vivir. Por eso digo que todo tiene un punto de partida, es cómo nos definimos nosotros. Salir a veces de esas zonas muy peligrosas. Creo que veo hoy en la actualidad muchas personas, aún dentro de la iglesia, aún siendo cristianos, personas que están en zonas demasiado tranquilas, costumbristas, muy rutinarias, sin correr ningún riesgo, solamente en esa práctica, en ese repetir lo mismo. Son zonas, como dicen hoy, zonas de confort. Creo que son las zonas más peligrosas en las que puede permanecer un ser humano, que son zonas a veces muy privadas, muy nuestras, y suponemos que son buenas porque no tienen riesgos, porque estamos bien así. ¿Para qué más? Libro de Ezequiel nos habla algo con respecto a esto que me gustaría mostrarle por unos segunditos. Capítulo 47, el libro de Ezequiel, profeta mayor, importante este libro, realmente tan extraordinario en las enseñanzas de la vida, pero también en el marco profético, ¿no? ¿Cuántas veces tomamos una forma de vida, nos quedamos? ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los factores que tenemos los seres humanos, que queremos tener todo controlado, y eso nos encanta. Y cuando salimos de esas zonas de confort, esas zonas rutinarias, costumbristas, ese statu quo que nos controla justamente, y que lo queremos tener todo bajo control, salir justamente de esa zona significa entrar en un lugar desconocido, no conocemos ciertas cosas, aparece la incertidumbre, la falta de seguridad, la falta de confianza. Y dice capítulo 47, muy interesante, versículos 2 y 3, usted conoce acerca, dice, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera de la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y aquí
las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con las aguas hasta los tobillos. Y aquí comienza el profeta a mostrar una firme decisión de Dios con respecto a su vida, pero también para todos los que leemos la palabra, que tiene que ver con las expectativas, o por lo menos lo que espera Dios acerca de nuestro crecimiento. Dios ha puesto en nosotros, en la iglesia, una mentalidad de graduación, de superación, es decir, permanentemente autosuperarnos, avanzar, madurar, ir siempre en busca de ese nuevo desafío, ¿no? De ese nuevo desafío. Y aquí nos habla de que aquel ángel midió 1000 codos y dice que la experiencia del profeta era el agua hasta los tobillos. Y bueno, esto es una figura también de que el compromiso, el protagonismo en los planes de Dios solamente habían mojado los tobillos. Pero sigue diciendo, si usted sigue leyendo los versículos siguientes, comienza a moverse una vez más ese cordel. Y ese cordel va a volver a medir 1000 codos. Y dice aquí el profeta, me hizo pasar por las aguas, con las aguas, hasta las rodillas. Y aquí está hablando de algo progresivo, ¿no? Un nivel de conocimiento, de responsabilidad, de servicio. Está entrando a ese río que significa la vida, si bien es un río de agua salúfera que van sanando, le van dando vida. También sabemos que lo que le da más fuerza a nuestra vida es justamente el servicio, el tener un sentido, un propósito, tener todos los días un proyecto que va justamente en un camino a ese sueño que está vivo, que está creciendo, que me hace saber todos los días para lo que nací, para lo que tengo que sacar lo mejor, para lo que no puedo perder tiempo, para lo que tengo que cuidarme, advertir, que nadie en la buena tierra que soy llegue por descuido a colocar una mala semilla, una mala semilla. Y esto ha sido a veces el testimonio, como personas de pronto tuvieron un cambio, tuvieron una actitud, algo tan desconocido, imprevisto, inesperado, y allí se vio aquel crecimiento que se ha mezclado con el trigo, la cizaña, ¿no? Somos buena tierra, recuerde, con capacidad para germinar, y el enemigo sabe, por eso le encanta un cristiano fiel y verdadero, un hombre temeroso de Dios, siempre será una buena tierra. Cuando usted comienza a crecer, comienza a desarrollarse en el reino, se convierte en una buena tierra, también deseada para un adversario que pondrá en algún descuido, en algún momento, una mala semilla. Y a medida que una vez más se mueve el cordel, sigue diciendo otros 1000 codos y va a cubrir la cintura. Cada vez más su vida, su existencia queda con los pies tocando en el fondo el agua a la cintura. No quedó allí, midió otros 1000, era un río que ya no se podía permanecer de pie porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía
caminar, ¿eh? Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver. Dice la palabra del Señor, qué interesante es cómo Dios va a lo largo de tu vida. Dice, llegaste hasta los tobillos, muy buen siervo, ¿eh? En lo poco, fiel. Ahora te voy a llevar hasta las rodillas. Y bueno, hasta ahí más o menos. Después la cintura, qué bárbaro. Y es en el agua, en la cintura, uno de los puntos que más cristianos quedaron allí como observadores de lo que podían haber hecho y jamás se atrevieron. Uno de los puntos que más ha frenado gente extraordinaria, gente tan llena de vida, llena de ideas, de pasiones, el no atreverse. Dice que el ángel midió otros 1000 codos, ya no se podía estar de pie en el fondo de ese río, y nos está hablando de soltarnos, de nuestras seguridades, de nuestras maneras, nuestra forma. Y ahora estos 1000 codos marcaban que tenía que nadar. Ahora sí, tenía que ser llevado por las aguas, estaría cubierto por las aguas, sentiría realmente ese contacto con las aguas, que es el contacto con la vida, con los compromisos, con las cosas que hay que cambiar, con las cosas que hay que mejorar. Cómo podemos dejar mejor a nuestras generaciones, cómo transformarnos en gente útil, gente que tiene siempre una idea brillante, que aunque tiene costos se atreve a autosuperarse. Hermoso, en esta tarde que podamos dejar que las palabras, como todo, haga su trabajo. Nos tomamos unos minutitos, volvemos, seguimos, Muy bien, nuevamente compartiendo estas experiencias de la vida, hoy hablando acerca de detenernos un poquito más para contemplar, para observar, para descubrir cosas que tal vez en esas cosas rápidas, donde no hemos encontrado justamente cosas interesantes, volvemos a verla y descubrir que había mucho más, mucho más. Hablando acerca de
lo que nos enseña Ezequiel acerca de que la necesidad de entender que nuestro hábitat de vida, el hecho de estar en este mundo, es un lugar de continua evolución. Todo nuestro hábitat es un hábitat donde tiene que ver la evolución, el progreso, y esto a veces nos impide o nos desconecta de que eh, todos, es decir, que no podemos negar o desconocer que los cambios son continuos, y que no nos podemos quedar atrás. Creo que la iglesia, por algunas frases, por algunos falsos eslogan, ha tomado ciertas perspectivas y hemos quedado a veces muy atrás de la realidad o de lo competitivo que es el mundo. Tenemos también que tener mucho cuidado con la autocomplacencia, ese sentimiento de satisfacción que viene a veces por la propia manera de ser, esa manera de actuar o las condiciones que nos ponemos o nos autoimponemos. A veces ese sentirse satisfecho, poco crítico a veces de nosotros mismos, poco críticos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos que todo está bien, inclusive nos exageramos en nuestra manera de valorarnos, cómo vienen sentimientos de creer o creernos lo que verdaderamente es. La vida no fue creada para sobrevivir. La vida fue creada para vivirla y vivirla con intensidad, ¿no? Otro compañero que mencionamos al principio de la vida, y voy a decir un poco compañero, porque entiendo, por lo menos en mi vida nunca se ha despegado, y es el miedo. Y tiene que ver con la primera emoción. Luego del pecado, Adán dice que tuvo miedo, ¿no? Y fue un poco la primera emoción, el primer sentimiento que apareció de una relación de gloria entre Dios y Adán, y ahora escondido, huyendo de Dios, en el quien compartía a plena luz del día permanentemente una relación, ¿no? Y quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar de esto, del miedo, y tal vez voy a decir algo medio trabado, ¿no? Es justamente el miedo, es el miedo que le tenemos miedo al miedo. Es decir, el miedo que le tenemos al miedo, y quiero proponerte otra frase. O tenemos una mala relación con el miedo. Por eso es importante nuestra relación con el miedo. De alguna manera siempre nos ha acompañado esto, que ha sido como un ingrediente, ¿no?, que siempre ha estado en diferentes sucesos, decisiones, compras, no, en todo, aún en la elección de la compañera, a la hora de cada cosa apareció el miedo. ¿Qué es lo que pide el miedo? ¿Qué hace el miedo? ¿Qué produce?
Creo que la prudencia, el ser sensatos, maduros, pensar en los actos que tenemos, en las palabras que decimos, en las decisiones. El miedo, de alguna manera, es parte de lo que, por alguna razón, nos lleva a pensar. Lo que sí, no podemos vivir asustados, que eso es otra cosa. El miedo, ¿no? Es una parte que funciona en nuestro cerebro que defiende la vida, ¿eh? Hay dos cosas que aprendemos. Por un lado, tenemos todo un mecanismo frente a la amenaza, frente, por ejemplo, si nos cruzamos con una víbora de gran tamaño, no conocemos. Lo que sí sabemos es que las víboras pican, que son venenosas, que el veneno mata, ¿eh? Entonces, de hecho, que si nos cruzamos con un reptil de este tipo y de este tamaño, no nos vamos a poner a acariciarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, la víbora, al presentarse en cómo nuestro cerebro lo procesa, es una situación, por ejemplo, de dos lados, podemos ver dos caminos. Primero, hablando de la víbora, es potente porque tiene veneno, tiene velocidad, bueno, es peligrosísimo, sabemos. Y segundo, porque está presente, tiene poder de ataque, está ahí preparada, lista para atacar. Ahora, si esa misma víbora estuviese muerta, perdería una condición, la condición de potente. Está presente, pero ha perdido, ¿no? Su potencia, perdió la capacidad de morder, perdió esa velocidad para inocular el veneno, ¿no? Entonces, este es un tipo de, de miedo que en el cual no nos vamos a poner a acariciarla, ¿no? Huimos, escapamos, la preservación un poquito, ¿no? También esto nos habla en lo espiritual y es muy importante cuando nos dirigimos al adversario, recordando que Cristo venció en la cruz del Calvario, está presente, pero ya no es potente, lo hemos explicado en otros momentos acerca de cuán mal entendido está este tema, que a veces pasa a ser una manipulación para manipular los miedos y doctrinas, y a veces mantener personas dependientes de miedos ilegales, miedos que por causa de la ignorancia dominan nuestro ser. Pero recuerde que en Cristo somos libres de qué, de lo potente, el veneno, de la muerte, del pecado. Otro miedo es el pánico. El pánico, de alguna manera, es como un proyector interno, decimos, que nos hace ver todo tipo de horrores, todas cosas terribles que nos pueden ocurrir, que pasan. Si las cosas, bueno, van a salir mal, los horrores, ¿no? Los horrores de no poder pagar, de la miseria, de la escasez, todo, como un efecto dominó, todo lo que se va desencadenando, un poco lo que proyecta los miedos.
Por eso, este es el miedo que hay que superar. Hay un miedo que hay que escapar, lógico, porque no podemos ponernos a jugar con el peligro, sabemos. Y está este miedo, el miedo o el pánico, ¿no? El miedo, entonces, no lo superamos sintiéndolo, sino, perdón, es decir, que el miedo es un sentimiento que va, una emoción que va a venir a su vida. Ahora, no podemos superarlo no sintiéndolo, lo necesitamos sentir. Es decir, porque está en parte de nuestra vida. El miedo, si no me va a salir, si no se me va a dar, qué va a pasar, si esto... Y bueno, toda una proyección negativa, horrorosa, interna, que va a trabajar por más que no querramos, va a ser parte de un momento, ¿no? Así que sintiendo ese miedo y a pesar de todo ese peso que produce esa proyección horrorosa del pánico, hay una capacidad interna de la cual quiero que usted entienda. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, a lo que me voy a atrever, a ese paso que voy a dar fuera de mi lugar de confort, seguro, conocido, hay algo, es tan importante para mí, es tan importante, es tan valorable. Por eso decir, muchas cosas funcionan en función del valor que yo le doy, de mi estima, del lugar que ocupa en mi vida. Entonces, eso que pasa a ser importante, que es tan decisivo, imprescindible para nuestra vida, eso está adelante, crea en mí el valor justamente de pasar por este miedo, por este tipo de miedo, que hace su trabajo y que necesitamos crear un antídoto para ese miedo que no se va a ir, reitero, y que siempre va a estar en momentos decisivos, en momentos de avance, de movernos a ese otro nivel deseado. Entonces, ese antídoto frente a esto que me pasa de cosas horrorosas y de supuesto, ¿por qué? Porque es tan importante, lo valoro tanto, lo quiero tanto, que creamos ese antídoto. Dijimos, el miedo siempre va a estar, pero nuestro poder de superación, nuestro nivel de compromiso, aquí otra cosa, eje de todo esto. Recordamos que el compromiso, el nivel de compromiso es una de las cosas que más restaura el Evangelio. Por eso un verdadero cristiano es un verdadero hombre de compromisos, de compromiso. Y recordemos que siempre hay ojos que nos ven, siempre hay hijos que nos ven, gente que nos ve, generaciones que nos están viendo, que están detrás nuestro. Por eso Dios, en momentos determinados, lo decíamos la charla pasada, los monumentos que hacía levantar Dios después de grandes proezas, de momentos donde el pueblo de Dios estuvo aterrado, vaticinando la pérdida, la muerte, el no poder más. Sin embargo, Dios sacándolo en victoria, destruyendo a un enemigo a veces, muchas veces más fuerte,
y ahí levantando un monumento al miedo. Aquí estuvimos en una situación de peligro, de muerte, de donde creíamos que no íbamos a salir. Sin embargo, este monumento nos habla que sí pudimos superar, ¿no? Y qué importante que muchos hoy puedan ver que en tus puntos de miedo, en esos momentos donde se jugaba el seguir o el quedarme, el tomar el costo, el desafío o dejarlo, siempre en nosotros estará la palabra final, ¿no? Que en ese momento tan difícil que todos pasamos, puedas dejar un puente que te conectó en ese momento, un puente que sirvió para continuar en ese desafío, en que ese sueño se lograra. A veces es muy triste escuchar en la vida y en la boca de gente linda de Dios explicaciones tan extrañas a lo que somos, a lo que podemos, a esta gran caja de herramientas en las que Dios dice, sí lo vas a hacer, si yo te lo digo, lo vas a hacer, porque yo sé qué hay dentro tuyo y dentro de todo ser humano. Entonces, el miedo mostró su poder, los temores se hicieron grandes, se proyectaron horrorosas y terribles escenas de un fracaso, de una derrota, de una vergüenza, de algo que nos sepultó, nos dejó, pero dejamos un puente donde pasamos nosotros, dejando una huella que habrá momentos que otros decidieron construir un puente para que a ti te sea simplemente una parte más del camino, que aquellas cosas que vencemos una generación no tiene que luchar la otra. Y esto es muy importante, porque muchas cosas que dejamos de hacer no significan que esas cosas desaparezcan. Las trasladamos a otra generación. Enemigos que no venzamos, miedos, complejos, obstáculos de cómo nos vemos, cómo nos valoramos, cómo nos consideramos, que son todos frenos, son todos elementos distractorios, pero que son lamentablemente la que frenaron a miles y miles de héroes que no alcanzaron a lograr sueños extraordinarios, y que debajo de las tumbas yace muchas de las cosas que podrían haber dejado mejor, pero mucho mejor, al mundo de hoy. Cuando el nivel de compromiso es realmente grande, es realmente fuerte, el miedo no puede enfrentar. Es un poco siguiendo el ejemplo de la víbora. La víbora, dice la palabra, es prudente y su naturaleza es prudencia. La víbora, símbolo de Satanás, también es prudente. ¿Qué significa? Que mide su capacidad de victoria o no. Mide antes de atacar, antes de entrar a una batalla, prudencia. Mide, considera. Entonces, cuando mire los enemigos de nuestra vida, cuando observan el nivel de compromiso, generando esa fortaleza, ese ímpetu, esa sabiduría, esa inteligencia que baja creativa,
¿no? Cuando ese nivel de compromiso es grande, ese nivel de compromiso es fuerte, sólido, el miedo no puede enfrentar, porque sabe que midiendo, viendo tu paso tan decisivo, ¿no? Por eso, esto es lo importante, que el miedo no va a desaparecer, el miedo va a estar contigo. Las cosas las vas a alcanzar a pesar del miedo. Es como la fe. La fe no es que Dios te saca todos los problemas, todos los las debilidades. Bien le dijo al apóstol Pablo estas cosas, ¿no? No te voy a sacar debilidades. Nosotros queremos que rápidamente desaparezcan todos los obstáculos. Dice, a pesar de tu debilidad, a pesar de cómo ves tu gigante, a pesar de cuán altos son tus muros, no te lo voy a sacar, porque a pesar de eso, lo vas a superar, lo vas a alcanzar. Entonces, es importante, cuidado con las zonas, como decimos, de confort o zonas de hundimiento, la zona del hasta aquí llegamos, ¿para qué tomar más riesgo? ¿Estamos bien? Esa zona que nos hace, lamentablemente, y se ve mucho esto, perder la emoción de la gran experiencia de nuevos desafíos, Hoy tenemos que prepararnos frente al colapso que va a dejar COVID-19. Creo que todo este colapso va a sacar y ya ha sacado a muchos en esa zona de acostumbramiento, zona rutinaria. Por alguna razón, también la globalización hace varios años fue un sismo mundial donde las empresas, donde todos los países, las naciones, los productores, los comerciantes, los científicos, todos vivieron ese sismo de salir de sus zonas de acostumbramiento. El mercado presentó lo que se llamó la excelencia, la calidad total, el desafío, precio, costo, producto, calidad. Esos espacios entonces fueron vaciados, ¿no? Se dice que el 85% de toda la reingeniería tuvo que cambiar frente a un nuevo mercado, frente a un nuevo modelo de producción, frente a un nuevo modelo de comercialización. Globalización sacó las fronteras y creó un mercado totalmente competitivo. Quien no cambió, se fundió, quebró, quedó allí como un monumento al no enfrentar eso que está en nosotros, la capacidad superadora a pesar de los miedos, a pesar de las cosas que parecen demasiado lejanas, a pesar que no tengo esto, no tengo lo otro, y cuidado con esos ideales, no tenemos que tener todo. Empecemos hoy con una firme decisión a proyectarnos que lo más grande que hay en este mundo es lo que tú eres, lo que tú decides ser, que Dios te ha dado herramientas extraordinarias y que hace tiempo lo repetimos una y otra vez. Comienza a hablar mejor de ti mismo, comienza a valorarte más de lo que eres, comienza a descubrir quién realmente eres y qué puso Dios dentro de ti como una marca extraordinaria
de lo que Dios, tu familia y tanta gente esperamos de ti. Seguiremos el martes que viene. Te deseo lo mejor en esta gran oportunidad que es vivir, en esto maravilloso que es tener oportunidades, verlas, que te capacites, que estudies, que pagues el precio de ser formado, tu mente, que estés abierto, que aún las cosas que parecen tan opositoras, contrarias, siempre trabajan a favor suyo, porque de alguna manera todo lo que resiste, se resiste, persiste, ¿no? Y qué importante, porque siempre de alguna manera saca lo mejor. Es cierto que hay cosas que nos duelen, es cierto que hay cosas que no las esperábamos, hay cosas que tambalea todo nuestro mundo, tambalea toda nuestra seguridad, tambalea toda esa cosa que decimos, bueno, todo está en orden, la casa está en orden, el trabajo, la provisión, todo, y de pronto una super tormenta que desordena todo. Como el libro de los Hechos nos habla acerca del apóstol Pablo, la tormenta terrible, donde aquella nave se hace pedazo, recibe una palabra de parte de Dios. Y quiero compartirla, porque estamos aquí para sacar lo mejor. Tenemos opciones para sacar muchas cosas: victimizarnos, lamentarnos, enfermarnos, quedar atrapados en ese terreno donde muchos quedaron amontonados. Pero la última palabra y la última decisión es nuestra. Creo que como una persona que hemos tenido nuestra oportunidad, ¿no? Nos atrevimos, a pesar de... Las condiciones nunca son favorables ni son ideales. La mayoría de las cosas son más grandes que tú, más caras que el dinero que tiene en tu mano, son más alta de tu estatura, todo esto nos hace saber que hay un promotor, Dios. Todo parece más grande que tú, ¿no? Pero quiero terminar con esto. ¿Qué se le dijo al apóstol, el ángel? Algo muy importante, con lo que vamos a terminar en esta tarde. Muchas cosas se van a perder en tu vida, muchísimas. Cosas valiosas, cosas que te costaron, esfuerzos, se pierden. Los problemas económicos, las políticas, accidentes, estafas, engaños. Cuán expuestos estamos justamente a tirarnos, quedar allí inmóviles, ¿Cuánta gente frente a los miedos? El cerebro genera dos cosas: o escapamos o nos quedamos allí inmóviles, ¿no? Frente a un eminente peligro. Pero hay algo tremendamente superador en su interior. Es lo que usted es, su capacidad, su inteligencia, su motivación, su creatividad, su alegría, su gozo. Eso es suyo, nadie lo puede tocar. Esa es la belleza, la hermosura con que fuiste creado. Y en este camino del descubrimiento no podemos correr justamente los opositores, no podemos correr a los adversarios, los temores, los miedos, esas proyecciones horrorosas
no las podemos correr. Lo que decimos que a pesar de eso, somos más que vencedores.